Buenas tardes, amables televidentes. La Unión Nacional de Empresarios les presenta su programa La Opinión de la UNE. Como cada semana conversamos con ustedes sobre temas de actualidad, especialmente el área económica y empresarial. En el programa de hoy, el ingeniero Luis Moquete, pasado presidente de la UNE, y un servidor, vamos a conversar con ustedes sobre la ley 189-11 del 16 de julio del año 2011, que es la ley sobre el fideicomiso. Es una ley especialmente para promover el sector construcción, usando una figura que ya existía anteriormente, pero que ahora va a estar reglamentada, va a tener una serie de especificaciones para utilizarla, que es la figura del fideicomiso. Brevemente vamos a decirle a ustedes en qué consiste el fideicomiso. Eso es antes de pasar la palabra al ingeniero Moquete. La ley lo define en su artículo 3. El fideicomiso es un acto mediante el cual una o varias personas llamadas fideicomitentes transfieren derechos de propiedad u otros derechos reales a personas, a una o varias personas jurídicas llamadas fiduciarios, para la constitución de un patrimonio separado llamado patrimonio fideicomitido, cuya administración o ejercicio de la fiducia será realizada por él o los fiduciarios según las instrucciones del o de los fideicomitentes en favor de una o varias personas llamadas fideicomisarios o beneficiarios. Es decir, en este acto llamado fideicomiso hay tres personas físicas o jurídicas. Está él o los fideicomitentes, que son los dueños del patrimonio que van a transferir. Están los fiduciarios, que son los que van a administrar ese patrimonio. Y están los fideicomisarios o beneficiarios, que son los que van a recibir los beneficios de esa administración del patrimonio. Esa figura ya existía, pero de manera muy preliminar, especialmente para el caso de las herencias de sucesiones, que se nombraba a alguien que administrara esa propiedad hasta que los menores crecieran y estuvieran en condiciones, alcanzaran la mayoría de edad y estuvieran en condiciones de administrar ese patrimonio. Esa figura existía para esos fines. Pero en este caso estamos hablando de una figura ya con mucho más utilización comercial, que está orientada básicamente al área al sector de la construcción o otros sectores, pero está muy orientada hacia la construcción para promover el sector inmobiliario. Vamos ahora a pasar la palabra al ingeniero Moquete para que continúe hablando sobre el tema. Bien, muchas gracias. Ampliando lo que decía el ingeniero Cuevas, el fideicomiso es una palabra que tiene raíz griega, que fide quiere decir fe, y comicio es como un patrimonio, algo así, es que se confía a un tercero la administración de una propiedad. Por ejemplo, en la gerencia, los menores, ¿verdad? Tal y como dijo él, disfrutan de la renta de propiedades y al final la propiedad queda en sus manos. Pero esta figura también se utiliza, por ejemplo, para explotar patrimonios agrícolas, solares que están baldíos,
se asocian una cantidad de personas para sacarle provecho. También para realizar inversiones en el mercado de valores. A través de alianza público-privada también se dedican a construir urbanizaciones para personas de escasos ingresos, viviendas económicas. Incluso esta ley tiene muchos detalles sobre particularidades, sobre estos casos de vivienda. Una de las ventajas que tiene la ley del fideicomiso es que la fiducia o el patrimonio que se cede en estos términos no es materia de embargo, o sea, está completamente separado de cualquier deuda que tenga el fiduciario, el fideicomitente o el fiduciario, que son las tres figuras de la ley. De manera que sí el fideicomiso sí es responsable de la propia deuda que ellos generen, pero no heredan problemas que vengan de ninguno de los otros actores. Entonces, además de eso, hay una serie de exenciones sobre traspaso de propiedad, de impuestos sobre la renta, y tiene también sus detalles. Por ejemplo, le puedo decir que puede tener una duración extendida de hasta 30 años. El fideicomiso cesa cuando alguno de los actores muere, pero también, de acuerdo con los integrantes del conjunto, también se puede tener diferentes destinos. Por ejemplo, a veces no siempre el fiduciario, que es el beneficiario en el caso de la herencia, es el que hereda la propiedad al final o se queda con la propiedad al término del fideicomiso, sino que el propio fideicomitente puede adquirir la propiedad o quedarse con ella al término del contrato. También lo puede hacer el fiduciario, que es el que administra la propiedad. En estas legislaciones normalmente los bancos son que toman el papel de fiduciario, porque son los que tienen mejor reputación de solvencia, aunque el negocio en cierta forma podríamos decir que compite con la banca en los términos de que a través del fideicomiso las construcciones y los proyectos se pagan menos intereses, porque se integran personas o entidades jurídicas que aportan dinero o aportan conocimiento y que no hay que pagarle en metálico. Decía el ingeniero Moquete que los bancos son probablemente la figura jurídica que más interés ha mostrado en fideicomiso, pero no solamente son los bancos los que pueden hacer el fideicomiso, también pueden ser instituciones organizadas específicamente para esos fines, al igual que empresas dedicadas al negocio de valores, o sea, todo específicamente del área financiera, pero no solamente los bancos pueden hacer fideicomiso. Otra cosa muy importante que también mencionaba el ingeniero Moquete, el tema impositivo, el tratamiento impositivo del fideicomiso, de esa organización que se utiliza para administrar bienes, es especial. Dice, las rentas obtenidas por la explotación o disposición del patrimonio fideicomitido, incluyendo los ingresos derivados de la venta ulterior de los bienes fideicomitidos o las rentas y utilidades que resultasen de los mismos, están exentas de todo impuesto o carga directa, incluyendo el impuesto sobre la renta y cualquier impuesto sobre activos establecidos en el Código Tributario de la República Dominicana y su modificación, excepto el impuesto que corresponda sobre bienes e inmuebles que formen parte de esos activos y los impuestos sobre ganancias de capital, producto de la enajenación de activos de capital
pagadero en la forma prevista en el párrafo 2 del presente artículo. Es decir, casi todo está exento, pero sí hay algunos impuestos que se pagan. Hay que pagar el impuesto de propiedades inmobiliarias y solares urbanos no edificados, eso no está exento. Y tampoco está exento el pago de ganancias sobre capital. Pero en términos generales hay un tratamiento especial en términos tributarios. Entonces eso hace más atractivo que personas o empresas se involucren en esta actividad del fideicomiso, y que ya en el país se han hecho varios proyectos inmobiliarios basados en esta figura que crea esta ley. Vamos a hacer una pequeña pausa y volveremos con ustedes en unos minutos. Gracias. Continuando con el desarrollo del programa, estamos hablando de la figura del fideicomiso. Hay muchas modalidades de fideicomiso, como habíamos dicho, de planificación sucesoral para herencia. Hay también fideicomisos culturales, filantrópicos, educativos, fideicomiso de inversión, celebrado entre el fiduciario y sus clientes y designado por ellos, fideicomiso de inversión inmobiliaria y fideicomiso de oferta de valores públicos. Pero también hay instrumentos para el mercado de valores, como son las letras hipotecarias, los bonos hipotecarios, los contratos de participación mutuos, cuotas de fondos cerrados de inversión y otros instrumentos que, bueno, ya los que trabajan con valores lo conocen muy bien. O sea que hay un sinnúmero de posibilidades para este mercado. Pienso que los empresarios dominicanos conocen muy poco esta ley, y nuestro interés es llamarle la atención de que ese instrumento existe y que que tiene muchas facetas y muchos giros de negocio donde se puede invertir y asegurar el capital, porque como ya le dije anteriormente, no hay ese dinero que se destina a eso, no hay que pagar por transferirlo, no hay costo de transferencia para meterlo en ese negocio. Se supone que ese es un dinero que ya está, o esa propiedad, si está saneada por el impuesto de la renta, pues invertirla es como una reinversión de utilidades sin pagar nada. Eso es muy importante, eso es muy importante. Como le decía hace un momento, el área inmobiliaria ha sido probablemente la que más ha explotado, se ha utilizado para aplicar esta ley, aunque tal como decía el ingeniero Moqueta, hay otras áreas donde se puede hacer, siempre que una persona o un grupo de personas o empresas transfieran un bien para ser administrado
por un tercero, que sería el fiduciario, para beneficiar a otro dentro de un tiempo, porque el plazo es muy importante. Estamos en una figura parecida a esa. Pero en el área inmobiliaria se han desarrollado varios proyectos de vivienda ya basados en esta figura, en el desarrollo y construcción de proyectos de vivienda de bajo costo. Hay toda una sección de la ley dedicada a eso. De manera que cuando se hizo la ley se estaba pensando en gran parte en esa figura, en ese tipo de proyectos. En el artículo 129 de la ley dice que los proyectos de viviendas de bajo costo podrán beneficiarse del desarrollo y la aplicación de los instrumentos legales, financieros y fiscales previstos en la presente ley, a fin de incrementar los recursos disponibles para el financiamiento de los mismos y su infraestructura, así como para poder reducir los costos de las viviendas. Y originalmente se definió como una vivienda de bajo costo una que tenga un valor, un precio de venta igual o inferior a 2 millones de pesos, aunque el monto sería ajustado anualmente de acuerdo con la inflación, conforme como lo establece el Código Tributario. Si originalmente eran 2 millones, pero ya ha ido subiendo, pero sí estamos hablando de una vivienda de bajo costo. Ahora, yo diría que esto va a impactar mucho también en el mercado de vivienda de alquiler, no solo de vivienda económica, porque aquí lo que pasa es que tienen un acceso al bono tierra, y o sea, el gobierno colabora con el ITEVI y también con el bono tierra, pero los proyectos también de clase media y media alta, que están sujetos a la vicisitudes, a la incongruencia de la ley de alquileres, que supongo que tienen que haberla derogado para establecer este tipo de actividad. Porque si uno invierte en propiedades inmobiliarias y por ejemplo hace un fideicomiso a nombre de sus hijos, por ejemplo, se supone que esa propiedad no puede estar a merced de que se la coja un inquilino y la viva de por vida. Sí, o sea, no solamente es la construcción de vivienda, pero quizá como ha habido interés en desarrollar ese mercado inmobiliario de vivienda de bajo costo, porque aparte de esa figura, aparte de la contribución del Estado y de la contribución de particulares y de empresas que pueden aportar terreno para construir vivienda para sus empleados, en ese caso el beneficiario sería empleado. En adición a eso, y esto es muy importante, la ley prevé la creación de cuentas de ahorro programado para la adquisición de viviendas. Esto es una figura muy importante porque es una manera de estimular el ahorro de parte de los trabajadores, ya orientado hacia adquirir una vivienda, que es muy importante para la familia. En el artículo 140 de esta ley habla de las cuentas de ahorro programado para la adquisición de vivienda. Se entenderá por cuenta de ahorro programado para la adquisición de viviendas la modalidad de contrato de depósito bancario que celebre una persona física con una entidad de intermediación financiera debidamente autorizada con el objetivo de ahorrar los fondos necesarios para efectuar el pago de cuota inicial y o cuotas mensuales para la compra de una vivienda construida al amparo de la presente ley. Para los fines correspondientes, los recursos de dichas cuentas serán inembargables. Eso es muy importante. O sea, si una persona física, un trabajador, un empleado, abre una cuenta de ahorro de este tipo, ese dinero que tiene en esa cuenta es inembargable. Eso es muy importante.
y le va a servir, ya está protegido, está destinado hacia la adquisición de una vivienda, y el empleado va a ganar intereses, y si la empresa se ha involucrado con un proyecto de esta naturaleza y ha aportado, digamos, tierra, ha contribuido a que un determinado desarrollador inmobiliario haga un proyecto, pues posiblemente los trabajadores de esa empresa podrán ser beneficiados para adquirir vivienda, y el empresario de alguna manera se va a involucrar indirectamente en la medida en que ese empleado de él va a ahorrar dinero en una cuenta de ahorro de este tipo, porque, y eso es muy importante, la ley prevé que se pueda hacer esa retención del salario del trabajador específicamente para alimentar esta cuenta que va a servir para adquirir la vivienda. Ellos le llaman aporte obligatorio. Bueno, es un aporte obligatorio. Es voluntario, pero obligatorio, porque ya se hizo una autorización al patrono para que descuente. Para que haga el descuento. Que eso es un caso especial, porque normalmente es que el salario... Los prestamistas tienen que esperarse, entonces. Sí, exactamente. Los prestamistas tienen que esperarse. Ese dinero que la empresa va a retener para el pago, para la creación de un fondo para dar el inicial de la vivienda o para pagar la mensualidad de la vivienda. Eso le va a dar una garantía al que financia, al banco que financia, el hecho de que ya tiene la seguridad de que la empresa va a retener esos fondos del salario del trabajador para hacer el pago de la vivienda, porque antes de esta ley, o fuera de esta ley, ninguna empresa puede retener al trabajador dinero para ningún fin que no sea la manutención de los hijos. De manera que esto ya le da una mayor seguridad a las entidades financieras, porque hay más seguridad de que podrán recuperar su dinero porque ya se creó este instrumento. Entonces vamos a decir que la banca va a ser la fiduciaria de este sistema, la que al final va a beneficiarse más, diríamos. No, pero se va a beneficiar va el a tener trabajador. una importancia activa. Como recaudador también va a utilizar esos fondos también, discrecionalmente, diríamos, para sus actividades, y también se van a convertir en fiduciarios y van a tramitar inversiones. Así es. Yo creo que esta es una ley muy importante que puede ayudar a muchas personas de bajos ingresos a adquirir su vivienda. En un caso en los proyectos que el Estado promueve, con los aportes que hace el Estado, pero también en proyectos donde su patrón, su empleador se involucre, y asimismo el empleador le va a dar más seguridad a sus empleados si se involucra en el proyecto de esta naturaleza, puede aportar vivienda, puede aportar el terreno bajo esa misma figura del fideicomiso, y puede contribuir a darle una cierta seguridad al banco que financie esa vivienda, en la medida en que va a poder retener parte de los salarios de ese trabajador para fines de hacer el pago del inicial o el pago de la mensualidad de la vivienda. Creo que esto debe difundirse más entre los trabajadores y los empleadores, para que de esa manera muchas personas que no tienen vivienda puedan adquirirla, y una vivienda es muy importante para el desarrollo de una familia. Hemos llegado ya al final de nuestro programa, la opinión de la UNE. Le damos las gracias por haber estado con nosotros y los esperamos la próxima semana en una entrega similar.